Hoy os quiero hablar de un disco que me encanta, Tauromagia. Este disco se publicó en el año 88 eh, y hay que tener en cuenta que Sirocco se publicó en el año 87. Vaya dos disquitos, ¿no? Uno un año y otro al año siguiente, ¿no? Eh, aquello fue impresionante. Yo me acuerdo, eh, además, dos discos que yo creo que cambiaron la historia de la guitarra. Sirocco, porque yo creo que es un disco que cambió la manera de tocar la guitarra, el concepto de muchas cosas. Y Tauromagia es un disco impresionante. Tauromagia es el primer disco, si no estoy en lo cierto que alguien me corrija, pero creo que es el primer disco donde hay coros, estribillos, cantes, primer disco de guitarra, donde hay todos estos elementos y donde hay esa cantidad de percusiones ya diferentes, hay tabla india, hay muchas cosas, ¿no? Es un disco que tiene un trabajo, eh, yo creo que es un disco muy cuidado, con una producción muy cuidada, exquisita, un disco que suena muy bien y un disco donde hay un trabajo enorme de percusión, de palmas. Para mí es impresionante, es un disco que escucho muchísimo cada vez más porque me fijo mucho, la guitarra ya son muchos años, ya me la sé, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna manera, pero la manera en que está producido, la manera en que está pensado, la manera en que se pararon en cada tema para las palmas, aquí de esta manera, aquí de otra, aquí abiertas, aquí cerradas, aquí con este sentido, aquí con otro. Este tipo de percusión aquí me parece una maravilla, un disco para estudiarlo, ¿no? Porque está muy bien hecho y es un disco en el que todo es acertado. Yo creo que todas las colaboraciones son las que tienen que ser. Eh, la colaboración del Indio Gitano me parece impresionante. La de José Mercé también, la de La Macanita, que también está por ahí, me parece. Además me parece que es un disco que saca lo mejor de cada artista. Eh, es un disco, además esa cosa que tiene de ser un disco conceptual que trate de lo que es la tauromaquia. Me parece que en cada tema se ve perfectamente lo que está contando, ¿no? Y, y me parece me parece una obra de arte, ¿no? Hay mucha gente que dice que este es el mejor disco de guitarra flamenca de la historia. Creo que se hizo una votación en alguna revista, eh, pero claro, ¿cómo se mide el mejor disco? ¿En base a qué se mide cuál es el mejor? Y realmente, pues claro, no es fácil decir cuál es el mejor disco de guitarra flamenca estando ahí los discos de Paco, ¿no? También, ¿no? Entonces, esto es una pregunta que me gustaría haceros. ¿Cuál creéis vosotros que es el mejor disco de guitarra flamenca? Y esta pregunta tiene otra. Me gustaría preguntaros cómo creéis vosotros que se debería valorar cuál es el mejor disco. O si realmente se debería valorar cuál es el mejor disco, ¿no? Tauromagia es un disco que tiene cuatro bulerías que no se parecen en nada una con la otra. Eso me encanta también. Y algo muy importante, muy bonito que tiene este disco son los coros. Los coros, aparte de las composiciones que son preciosas, están cantados de una manera impresionante. No sé quién, a mí me suena por ahí,
La Negra, pero no sé si alguien sabrá quién son esos coros. Pero me suena La Negra de la familia Montoya, no sé si estará por ahí, pero eso suena con una pegada y suena increíble, ¿no? Así que eh, poneros a gusto, sentaros tranquilos, cogeros una copita si queréis, porque vamos a hacer un viaje maravilloso, ¿no? El disco empieza así, me encanta. Este es el tema que se llama Nacencia, ¿no? Que me imagino que es cuando nace el toro, ¿no? Además Manolo se sabe que es él rápidamente, ¿no? Tenemos un disco con muchísimo espacio, sin prisa, ¿no? Hay un sitar por ahí, ¿no? Es mágico, ¿no? Parece precioso, ¿no? La introducción, ¿no? Este es Maletilla. Una tabla india de Pino Di Geraldo, que yo creo que es la primera vez que todo esto aparece en el disco de guitarra flamenca, ¿no? Y para mí estos tangos son los que le veo más aire quizá a Paco, de todo el disco. Que en todo el disco no se lo veo, pero aquí no sé por qué le veo una idea de inspiración, ¿no? No sé si estáis de acuerdo conmigo. Y estos sentidos, ¿no? Que hacen esta parte me recuerda, ¿no? Mucho a Paco, ¿no? Yo creo que, no sé, las letras son preciosas y creo que sacan lo mejor de cada cantador, ¿no?
Bueno, esta oración es una obra de arte impresionante, ¿no? Con ese espacio, ¿no? Es algo impresionante, ¿no? Además, donde puedes percibir la soledad de la oración, el miedo, el silencio, ¿no? Ese trémolo, ¿no? Esa limpieza, ¿no? Esa manera de cantar, ¿no? Que tiene este disco, ¿no? Y el sonido, ¿no? La reverb que tiene, tiene lo justo, está muy bien hecho ese disco. Y esto es muy emocionante, ¿no? Esta obra, ¿no? Yo creo que este disco es que es un disco muy, muy completo, es un disco eh, perfecto, ¿no? Por todos los sitios, ¿no? Es un disco, sobre todo esa cosa que tiene, es un disco divertido de escuchar, ¿no? Que a veces lo que pasa en algunos discos de guitarra, que lo difícil en la guitarra, yo creo, y en la música instrumental, es conseguir que la guitarra cante y que las melodías sean claras y grandes, ¿no? Si me explico, las melodías pueden ser muy claras y muy tontas, o pueden ser muy claras y con peso, ¿no? Como las grandes obras de la música clásica que todos podemos tararear, ¿no? Por eso yo pienso que la guitarra es importantísimo, ¿no? Y me parece que este disco lo tiene por todos los lados, tanto en los coros como en las letras, como en la guitarra. Es todo muy cantable y muy grande, ¿no? Este tema, antes de ponerlo, esto es mítico, ¿no? Esto eh, es impresionante, ¿no? Me parece aquí yo quiero mencionar, yo creo que en el disco entero seguramente pienso que Isidro Muñoz, el hermano de Manolo, tiene bastante importancia, ¿no? Pero aquí las segundas guitarras de Isidro, bueno, y decir que aquí también está Vicente Amigo, cuando era un chavalito, ¿no? Que él estuvo mucho tiempo en la casa de Manolo Sanlúcar y tocaba de segunda guitarra con él, ¿no? Pues en este disco está de segunda guitarra Isidro y Vicente Amigo, ¿no? Y esas segundas guitarras son, yo me imagino, no sé ahí hasta qué punto Vicente ya aportaba sus cosas, ¿no? Pero sé que hay muchísimo de Isidro, ¿no? Y además creo que Isidro es un artista muy al que no se le ha hecho justicia, ¿no? Y a mí me parece un verdadero genio del flamenco, Isidro, las cosas que ha compuesto. Me parece que nunca veo comentarios sobre él. Veo sobre otras
personas, compositores, pero sobre Isidro nunca, y me parece que ha hecho verdaderas genialidades, ¿no? Y en este disco yo pienso que él también seguramente tenga mucho que ver, ¿no? Esta obra, esta pieza se titula Maestranza y es que ahí ves la maestranza llena, ves la luz, los colores, el ambiente de fiesta, ¿no? De Andalucía, de Sevilla, con esa luz tan bonita, ¿no? A mí me gusta como lo llevan porque hay como un bombo que hace pam, 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 y como una pandereta, ¿no? Despacio, ¿no? Esos espacios son una maravilla, ¿no? Esos silencios de pronto, ¿no? Esta es la primera bulería del disco, ¿no? Con un aire muy personal, ¿no? Una melodía tan andaluza, ¿no? Tan bonita, ¿no? Me encanta esa voz por ahí, ¿no? El rollo ahí de los metales, ¿no? Y se crea un ambiente. La segunda guitarra ahí haciendo una maravilla. Escucharlo con los casquitos para escuchar bien las segundas guitarras son preciosas. Espacio, ¿no? Se agradece mucho. Es algo que no hacemos hoy, no hemos olvidado de eso. Y volvemos al estribillo otra vez. Así con una variación, ¿no? Es una maravilla. Qué disco más bonito. Yo recuerdo este disco cuando salió, yo creo que salió en verano, porque recuerdo perfectamente esos veranos del Rinconcillo, estos veranos que pasaba con Ramoncito, el hijo de Ramón de Algeciras, con Alejandro Sanz, cuando venía a Algeciras, que todavía no era Alejandro Sanz conocido, era un muchacho que venía de Madrid con su prima Mónica Bellido, una bailadora de Algeciras. Yo estaba con ella en un cuadro flamenco y éramos chavales, niños, ¿no? Con 15 años o así. Y entonces Alejandro venía los veranos a pasar verano allí y teníamos como un grupito, ¿no? De 4 o 5 amigos y uno de los veranos salió este disco
y aquello fue, no parábamos de cantar los estribillos y el recuerdo es precioso de descubrir una cosa eh, muy nueva y lo recuerdo como una cosa muy alegre, muy bonita, ¿no? Como un sonido muy especial, ¿no? Creo que el vinilo lo tengo por ahí y yo creo que lo rayamos ese año, ¿no? Esta pieza me encanta. Esta es de Capote, ¿no? Me encanta el Indio Gitano. Me encanta cómo se ha hecho esto. La sonoridad que tiene y el peso, ¿no? Wow. Lo único que no me gusta de este disco, hay algo ahí que hace que no me gusta nada. Podía haber habido mejor voz que el Indio Gitano para esto. Una voz muy peculiar, muy bonita. Bonito le suena el trémolo, ¿eh? Como ese sonido a madera de... Me encanta. Todas las falsetas cantables. Y flamenco a más no poder. Vamos a pasar a otro. Esto es Tercio de Vara y me parece impresionante. El otro día escuché en televisión a Estrella Morente en un programa que le hicieron decir que Paco de Lucía le dijo que esta era la mejor bulería que se había hecho de guitarra.
Eh, Me parece impresionante cómo está hecho esto y cómo están hechas las palmas, los sentidos, cómo está el trabajo, lo que he dicho antes, ¿no? El trabajo que hay de cuidar todo eso, de cuidar los detalles, ¿no? Aquí, ¿no? Creo que es la segunda bulería, me parece, del disco, si no me equivoco. Creo que sí, es la segunda bulería. ¿Cómo va viniendo? Agua. Canta las palmas aquí. De pronto, nudillo. No hay palma, hay por ahí un cajón que a veces no se escucha y de pronto hay detalle donde está. Pero no esa tralla de cajón ahí todo el rato. Mucho curro de eso, ¿no? De detallitos, ¿no? De donde aparecen las palmas y donde no, ¿no? Todo el nudillo, tranquilito. Oh. Ese detalle me encanta. Me gustaría que se me ha cortado el vídeo. Eh, Quiero hacer hincapié en esta falseta que hay ahora, que es una de las cosas que os digo que el trabajo que hay de estar pendiente de ver en cada falseta qué es lo que viene mejor. Los nudillos, y ya no incluso aquí viene mejor nudillo esto, sino qué dibujo hacemos con los nudillos, ¿no? Yo creo que ahí está, en ese disco, este tipo de cosas, y está Diego Carrasco, y creo que está también Manolo Soler. Porque lo escuché una vez a Diego Carrasco hablar de este disco y decir como que recuerdo algo así, que dijo como que como se hizo este disco, él dijo como que así es como se hacen las cosas, ¿no? Y yo creo que se refería a eso, ¿no? A este trabajo de hacerlo con tiempo y de hacerlo bien y de ver qué es lo mejor para cada momento, ¿no? Y aquí cambia.
aquí ya también el dibujo. Y aquí palma. Me encanta esta locura que hay aquí, ¿no? Palma a tope, el cajón. Es impresionante, ¿no? Esta bulería me pone, me pone cardíaco, ¿no? Me fue curioso cuando escuché a Estrella decir que Paco decía eso, ¿no? Eh, claro que es difícil decir cuál es la mejor bulería, ¿no? Tampoco Paco iba a decir, sabiendo cómo Paco era de humilde, no va a decir la mejor bulería de todas es el pañuelo, ¿no? Yo creo que, no sé, vosotros me daréis vuestra opinión, ¿no? Pero que al final no se trata de cuál es la mejor o cuál es la peor, sino de que son obras maravillosas que quedan para la historia, ¿no? Y de las que tenemos que aprender mucho y, y pararnos un poquito, ¿no? Y no sé, no tener tanta prisa, ¿no? Me da la sensación, ¿no? De que hay un poco de prisa. A ver, seguimos. Este es Banderilla, es un fandango de Huelva. Me encanta el estribillo de aquí. Suenan las voces, me encanta. Lleva un pedazo de aire impresionante. Es el siguiente. Este me encanta. Esta es la tercera bulería que no tiene nada que ver con ninguna de las otras dos bulerías. Es totalmente una bulería muy lentita, donde canta la Macanita y creo que es acertadísimo también la colaboración de ella. Muy bonita esta bulería. A veces no hace falta hacer tantas cosas. Eh, Ahí está, con poquitas notas, con mucho sentido y no sé, hecho de una manera que a mí me impone cuando suena esta bulería. Y además se ve ahí el torero con la muleta, ¿no? Se percibe el miedo, el respeto, el silencio, ¿no? Me encanta, ¿no? Me encanta esta manera de hacer las cosas, ese espacio, ¿no? Dejar tantísimo espacio, ¿no?
Y hay un cajón ahí, ¿eh? Pero no está todo el rato... Es maravilloso el curro que hay. Y eso, yo creo que ese es Manolito Soler, eso es baile lo que suena ahí, un zapateado. Y ese yunque ahí, eso es maravilloso, eso suena, yo no sé si sería un yunque, porque en aquella época el que pensó decir, aquí yo escucho un hierro, porque yo creo que la intención es un yunque. No sé si en aquella época se tenían que llevar el yunque para el estudio, con lo que pesa un yunque, y para dar 4 o 5 golpes que son en todo el disco. Pero es que me encanta a mí ese tipo de cosas porque es que ahí suena ese yunque te mata cuando sale esos golpes ahí. Le voy a dar un poquito para atrás porque es que me encanta. Ya no hay más yunque en todo el disco. La orquesta, todo muy bonito. Muy bonito esto. Y ahora pues en esas voces, esa es la luz, esa es la cuarta bulería. Y no tiene nada que ver, a ninguna. No me acuerdo de esos cambios de tonalidad, ¿no? Entonces era muy nuevo. Me acuerdo de aquella época que esto era agua fresca, ¿no? Y además ese rollo de... ese tipo de cambios, ¿no? Eso nos volvió loco a todo el mundo, ¿no? Es muy bonito, está muy bien hecho esto. Como está hecho la base, además sonando la base aquí, ¿no? También fuerte, la guitarra y la base, no por ahí, porque no molesta, no es un... Lo voy a parar. No es este tipo de base, me pasa a veces mucho en los discos, hay muchas cosas, mucho jaleo de cosas y a lo mejor es un barullo que está por ahí detrás y la voz muy delante o la guitarra. Aquí está la guitarra, pero esa base está sonando, lo que pasa es que la base es pa, 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 pa. Entonces están los espacios. No está... No es todo eso, es pa, 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 pa. Entonces está dejando está dejando el espacio para que haya ahí aire, ¿no? Para que suene todo y para que esa base pueda estar también delante, ¿no? Las voces.
Eso es mítico también, ¿no? El Diego Carrasco ahí, ¿no? El sentido es genial. Wow. Es una fiesta, ¿no? Es precioso, es emocionante esto. Ah, wow. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado de este viaje. Yo me lo he pasado muy bien porque disfruto mucho con este disco. Es un homenaje que quería hacerle al maestro Manolo Sanlúcar, que nunca he tenido la suerte de estar con él. Y sé que está pasando por un momento, que está pasando por un momento un poquito difícil de salud. Y quería hacerle este homenaje al que es uno de los mejores discos que se ha hecho en la historia. Y, y bueno, y nada, y este es mi pequeño homenaje y bueno, es una manera también pienso, de hacer algo por la guitarra, ¿no? Porque profundicemos un poquito, ¿no? En lo que nos han dejado los maestros, ¿no? Y intentemos, mm, no sé cómo decirlo, no ir de sobrados un poco, ¿no? Sino mm, respetar todo esto que se ha hecho, respetar el trabajo tan grande que se ha hecho con la guitarra flamenca, ¿no? Eh, Hay una evolución en la guitarra impresionante y no todo vale, ¿no? Y no todo el mundo puede estar hoy, que tenemos ahí las redes sociales y parece que todo, porque el que consiga tener más seguidores y estar más en, no sé, delicado a veces cuando me pongo a hablar de esto, ¿no? Pero no sé si me entendéis. Yo creo que a la guitarra hay que respetar mucho todo lo que han hecho estos maestros, ¿no? Y este disco es un disco para estudiarlo bien y, y aprender de él y respetarlo, ¿no? Y además es impresionante lo que se hizo. Este disco es del año 88 y en el 87 salió Siroco. O sea, vaya 2 años con dos discos que cambiaron la historia de la guitarra para siempre, ¿no? Y lo que a veces me sorprende y también me da alegría y me gusta es que salieron luego una baraja de guitarristas impresionantes, ¿no? Ahí está el mismo Vicente, amigo, Gerardo Núñez, Rafael Riqueni, Juan Manuel Cañizares, Juan Carlos Romero, José Antonio Rodríguez, eh, no sé si me voy a dejar alguno, seguramente Manolo Franco, que me perdonen los que me dejen, ¿no? Pero de esa generación creo que fueron guitarristas que hicieron un trabajo increíble, que bebieron de toda esta fuente y han hecho discos maravillosos y obras maravillosas, poniendo la guitarra en un sitio, eh, manteniendo o sea, manteniendo la calidad,
manteniendo por lo que estos artistas se han matado, porque para componer este disco este hombre se mató. Igual que Paco se mató para componer Siroco. Eso, hay un trabajo detrás y un respeto por la guitarra y un respeto por los maestros anteriores y un respeto por el flamenco y por hacer las cosas bien. Eso lo tenemos que seguir teniendo. Ese respeto hay que tenerlo. Y no todo puede valer. No podemos empezar a vender la pescadilla, como yo le llamo. Hay que, si queremos estar ahí, hay que respetar todo eso y, y ponerse a estudiar y ponerse a trabajar y hacer las cosas bien hechas y con tiempo. Y el que no tenga todavía la capacidad, que se ponga un poquito a la cola y que aprenda y que trabaje para estar ahí. No sé si me explico. Bueno, he disfrutado mucho, espero que os haya gustado este vídeo y nada, volveré haciendo más vídeos. Últimamente no tengo tanto tiempo, no quería dejar pasar de hacer este vídeo porque justo mañana, que es día 6 de mayo, se hace un homenaje muy bonito en Jerez al maestro Manolo Sanlúcar y por eso he querido yo hoy aportar este granito de arena, ¿no? Con este homenaje a este disco que sin duda es uno de los mejores discos de la historia de la guitarra flamenca. Un abrazo.